Por favor, abran sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth es realmente acerca de Noemí, y las bendiciones amargas y dulces de Dios que vinieron a llevarse a cabo en la vida de ella. Fue durante el tiempo de los jueces. En los días en que los jueces gobernaban en el país, hubo allí una época de hambre, dice el versículo 1. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. Los moabitas eran paganos, pero tenían agua. Así que él y su esposa y sus dos hijos emigraron a esa ciudad. Estuvieron ahí por 10 años y el hombre murió. Y entonces sus dos hijos también murieron. Ellos se habían casado con dos mujeres de ahí, de Moab. Y él dejó a Noemí viuda. Ellos trabajaban en los campos de ahí de Moab. El hambre es uno de los juicios severos de Dios. Él tiene 4 juicios severos que vemos en Ezequiel 14:21. Algunos de ustedes me han escuchado hablar sobre estas escrituras, sobre los juicios severos de Dios. Y el hambre es una de ellas, que es el caballo negro. Mientras que Noemi trabajaba en los campos de Moab, en el versículo 6 de este mismo capítulo, ella oyó un rumor de que Dios había visitado a su gente y cómo les había él proveído de alimento. Muchas veces Dios nos visita con juicio y en otras ocasiones nos visita con sus bendiciones. Jesús dijo que Jerusalén iba a ser tirada hasta el mismo suelo porque ellos no sabían del tiempo de su visita. Y ese era el tiempo de su visitación. Y cuando Noemí escuchó que Dios había visitado a su gente con alimento y que el hambre había terminado, ella se alistó para regresar a su casa, a su pueblo y trabajar en el campo. Así que en ese aspecto, ella regresó a su tierra y les dijo a sus nueras que ellas se quedaran en el lugar en donde ellas vivían, en el versículo 7. Él les dijo, regresen al lugar donde han vivido. Y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Noemi les dijo a sus dos nueras en el versículo 8, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Él les dijo, soy muy vieja para tener más hijos, así que por favor, regresen, regresen a sus casas. Insistió en mí, porque es algo demasiado amargo para mí lo que está sucediendo. Así que Orpa besó a su suegra y se regresó. Pero Ruth se aferró a ella, dice el versículo 14. Y Noemí dijo, si tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Regrésate. En el versículo 16
Ruth respondió que no insistiera. ¿Por qué es que Noemí le está diciendo esto a Ruth? Es porque ella representaba a su pueblo judío y le estaba diciendo a los gentiles que no fueran con ella al pueblo judío, pero que regresaran a su pueblo y a sus dioses. ¿Por qué es que les dice esto? Este es un contraste con el evangelio moderno, donde les rogamos que vengan, casi les rogamos. Me recuerda cuando Josué dijo que por mí y mi casa nosotros le serviremos al Señor. Y ellos dijeron, no, las hijas dijeron, las nueras dijeron, iremos contigo, pero ella les dijo, no. Alguien me dijo hace unas semanas, después de haber venido a la iglesia por un tiempo, que ella no podía cambiar sus formas de ser. Y eso es correcto. Muchas veces con el hombre es imposible, pero con Dios eso no es imposible. Y eso es lo primero que tenemos que ver, que por nosotros mismos no podemos, pero con Dios podemos. La salvación es por Dios, por la fe, y todas las cosas son posibles para Dios por medio de nuestra fe. Él nos da las fuerzas para no pecar. Así es que ellas fueron en cierta forma puestas en prueba por Noemí para ver qué es lo que ellas realmente deseaban hacer. Una de ellas, como vemos, Orfa, se regresó, optó por no ir con su suegra de regreso a Judá. Pero Ruth, vemos que ella se aferró a su suegra. Una vez Moisés le dijo a la gente que el Señor aún no les había dado un corazón para servirle y obedecerle. Es algo que Dios nos tiene que dar. Es un libre regalo que Dios nos da. Pero cuando Dios nos los ha dado, en realidad es difícil, si no imposible, el hacerlo por nuestra propia voluntad. Es algo que Dios nos tiene que dar. Y esto es lo que el Espíritu Santo estaba tratando de hacer a través de Noemí, concerniente a sus nueras. El tratar de ver que ellas le iban a obedecer a Dios de corazón. Porque una vez más, esto para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede cambiar nuestros motivos, cambiar nuestros corazones y dejarnos ver la verdad. Amén. La voluntad del hombre natural está atada a su forma natural de ser, pero nuestras formas de ser por naturaleza están en esclavitud a nuestra propia voluntad cuando no hemos nacido de nuevo para con Dios. Dios nos da un cambio de mente, un cambio de corazón para poderle servir en una forma adecuada y consistente con su voluntad. Podemos ver que tenemos una naturaleza caída cuando vemos el caso de de Adán y de Eva, cómo es que ellos no obedecieron la palabra de Dios y ellos comieron del fruto que se les había prohibido. Así que vemos que muchas veces la muerte viene a nosotros por la caída de Adán, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando no tenemos Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Esta situación acerca del
hombre natural y su voluntad. Vemos que somos esclavos a nuestra propia naturaleza y solamente Dios nos puede libertar, y esa es la razón por la cual Jesucristo vino. Así que el primer camino en nuestra revelación natural para la salvación es que debemos de ver que no lo podemos hacer por nosotros mismos. La forma natural de pensar es: yo lo puedo hacer. Es que no traté con todo mi corazón, pero no es la forma en que realmente trabaja. Es por medio de la gracia de Dios, por la revelación divina de Él, levantándonos de la muerte con su fuerza, con su poder. No una adoración de nuestra propia voluntad, pero conforme a lo que Dios nos ha dado. Podemos ver que Noemí es un tipo de la gente de Dios y Ruth es una gentil representando a aquellos que no son la gente de Dios. Naomi es representante de la gente de Dios de Israel. Dios muchas veces prueba a su gente con hambre. No hay accidentes con Dios. ¿Cómo esto sucede? Por ejemplo, en Amos, en el libro de Amos del profeta, capítulo 8, versículo 11. Dios está en control de todo lo que sucede. La palabra accidente no se encuentra en la Biblia. Esta hambre que vemos en el libro de Ruth vino porque Dios así lo determinó, no por accidente. Es el juicio de Dios a raíz del pecado que la gente comete. Pero Dios, una vez más, por la voz del profeta Amos, en el capítulo 8, 11, dice: mira, los días vienen, dice el Señor, cuando el hambre del pueblo, el hambre del campo, no el hambre de pan, ni la sed por agua, pero vendrá un hambre, una sed por escuchar las palabras del Señor, las palabras de Dios. Este es un juicio de Dios. Él envía el hambre y lo hace porque la gente no quiere escuchar lo que Él les dice a la gente, y por eso es que Él les manda este tipo de juicio. Muchas veces vemos que la gente hoy en día escoge ser en la forma que ellos quieren ser, inclusive homosexuales, con pecados que Dios completamente desaprueba. Pero Dios continúa manifestando que su Hijo, Jesucristo, es el Señor de todos. Y Dios espera que todos hagamos su voluntad. Él nos ha dicho en el Salmo 2 que le preguntamos y Él nos dará a todas las naciones. Su voluntad será hecha en la tierra como es en el cielo. Va a suceder. La voluntad de Dios es siempre algo que se va a cumplir tarde o temprano. Ella, Noemí, realmente en su situación, ella reconoció que la mano de Dios había estado en contra de su gente por su desobediencia y habían ido a este país de Moab para tratar de encontrar alivio. Pero ella, podemos ver que ella no habla como los evangelistas modernos hablan, como ellos empiezan a hablar acerca de la abundancia en una forma que no es
relacionada con la voluntad de Dios. Ella, Noemí, no sabía por qué realmente esto había sucedido, pero ella sabía que Dios tiene un plan, un gran plan en su mente. Y esto es verdadero acerca de la iglesia a través de las edades. Es realidad para esta iglesia, para los santos, para que no nos desanimemos de hacer su voluntad y que nos amarguemos al respecto. Porque vemos que el Señor nos proporciona bendiciones amargas, pero también bendiciones dulces. Ella regresó a su casa, ella regresó a su pueblo, y ella dice, cuando decían, ahí viene Noemí, ella decía, no me llamen Noemí, que significaba alguien que era de buena presencia, pero ella decía, llámame Mara, que significa amarga, porque dice, yo me fui con mis manos llenas, pero estoy regresando con manos vacías. ¿Por qué llamarme Ruth cuando el Señor me ha traído calamidad? Ella estaba teniendo pensamientos acerca de Dios por la situación que ella estaba pasando. ¿Pensamos nosotros de esa manera cuando estamos teniendo problemas en nuestra vida? Muchas veces creo yo que no lo hacemos porque creemos que nosotros mismos podemos salir de esas situaciones. Pensamos que el diablo es el que trajo esa calamidad. Y podemos ver que en la Biblia el diablo no hace nada a menos que Dios le dé permiso a hacerlo. No sé qué es lo que sucede hoy en día con los evangelistas, porque ellos no pueden creer en la Biblia y enseñar, predicar lo que dice la Biblia y no lo que le da comezón a la gente y les complace a sus oídos para hacer lo que ellos quieren hacer. Cambiemos la forma en que pensamos. Dejemos que la Biblia nos cambie la forma de pensar para hacer la voluntad de Dios. No es algo abnormal que Dios traiga amargura a su gente cuando ellos no están haciendo su voluntad. Podemos ver que en la Nueva Inglaterra, con los indios, que Dios trajo a ellos momentos de amargura, pero que Él, a través de ellos, teniendo fe en Él y cambiando su forma de pensar al respecto, como Dios les trajo bendiciones. ¿Recuerdan cuando el rey David era el rey de Judá, verdad? Y trajo él hambre, pero él lo hizo porque habían roto el convenio que tenían con los Gideons. Y entonces Dios, debido a que ellos habían prometido a ellos que no los iban a atacar y a erradicar, es que trajo esta hambre a ellos. Pero David se dio cuenta de ello a través de revelación del Señor. Y el Señor les dio alivio al respecto, pero lo hizo trayéndoles a ellos un castigo al respecto. Pero una vez que esto sucedió, el hambre se levantó y ya no existió, porque la gente recapacitó y regresaron a Dios. En Romanos 8:28, ustedes saben ese pasaje por memoria, donde dice que nada te sucederá a menos que Dios permita que te suceda. Y si Él permite que suceda, es para tu bien. Eso es algo que Dios tiene como propósito en su corazón para aquellos que le aman y hacen su voluntad. El traer a cabo cosas
que nos van a acercar a Él. Y muchas veces esas cosas pueden ser para castigarnos, para hacernos sentir el peso de nuestros pecados. Pero Él, sabiendo nuestra naturaleza y que en nuestro corazón a Él es a quien queremos servir, Él nos va a dar lo que queremos, lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos y lo que Él ve que nos va a ayudar a estar más cerca a Él. Ruth le está diciendo como un mensaje a la iglesia. Naomi le dice a Ruth, representando a la iglesia, que donde tú vayas yo iré, tu gente será mi gente. Ella está siendo nacida de nuevo. No es nada más israelita. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueres, yo moriré. No regresando, no regresando. Y el Señor haga esto, ese es su juramento, que el Señor me haga así y a ti también, si acaso no hago la voluntad del Señor. Este es un lenguaje que existe en el Testamento. Hay, hay un dicho que dice que si tu maestro no es tu madre, entonces Dios no es tu padre. En los versículos 16 y 17 del capítulo 1, como ella no les rogó a sus nueras que la siguieran, porque ellas no tenían a Dios como su Dios, porque ellas no iban a obedecer las reglas de Dios. Ese es el punto 3 del convenio. Bendiciones, pero también Él ha prometido que si no hacemos su voluntad, Él nos va a causar que tengamos problemas en la vida para que podamos recapacitar y reaccionar positivamente a su mensaje. Así que los descendientes de Ruth vinieron a ser de la familia del rey David, porque ella obedeció el convenio y Dios le bendició de ahí en adelante. ¿Qué otra legacía existe si no es la que Dios nos da? La que no es basada en lo que Dios nos da, no es algo que vaya a poder sostener la prueba del tiempo y las pruebas que vienen a cabo a través de nuestra vida. A través de toda esta amargura que Noemi sufrió, Dios le trajo buenos resultados, como la gente que es noble tienen un futuro que es orientado por Dios. El valor de su herencia para ellos en la tierra y en el cielo está designada por Dios. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento Jesús no apreció el derecho que él tenía por ser el primer nacido y lo cambió, lo vendió por un plato de sopa. Y como Jacobo, su hermano, él sí quiso escoger y hacer cosas más grandes, porque parecía lo que le pareció a su hermano Esaú que era algo mejor, sucedió que era algo que no le iba a causar las bendiciones de Dios en el futuro. Podemos ver que cuando Jacobo regresó
después de haberse ido por varios años con su familia, cómo Esaú con 400 hombres vino a encontrar a su hermano y Jacob estaba con miedo al respecto porque creó que su hermano venía a vengarse, pero vemos que Dios la noche anterior, vemos que tuvo una pelea física inclusive con Jacobo y lo bendijo y le ayudó a que ya no fuera un impostor más, porque él había sido un impostor. Esa es la naturaleza de su nombre. Pero en esta ocasión él lo bendijo. Es por eso por lo que él tuvo que luchar con Dios toda la noche. Y Dios le cambió el nombre de Jacobo a Israel en esa noche. En Isaías 54, 1 al 3, vemos un ejemplo de este tipo. Si tienen la oportunidad de leer Isaías 54, versículos 1 al 3, Ismael, siguiendo con la descendencia, produjo más que Isaac. Él produjo a 12 príncipes árabes, mientras que Isaac solo tuvo 2 hijos, y uno de ellos tuvo que trabajar como esclavo por 20 años y le fueron cambiados su salario por 10 veces. Vemos cómo Esaú se convirtió en una nación, mientras que la familia de Jacobo eran esclavos en Egipto por 400 años. Pero a la larga, ¿en dónde terminaron la gente de Esau y la gente de Jacob? Los descendientes de Jacobo son cristianos que ahora hacen una tercera parte de la gente del mundo. Y Dios dice que aún los árabes vendrán a Jesús. Lo que podemos ver que Jesús está ganando. ¿Lo pueden ver ustedes? Que Jesús está ganando en el corazón de las naciones, poco a poco, a través de la historia, a través de la fe, no la duda. No sean como los espías que 8 de ellos dudaron que podrían conquistar el terreno que Dios les había dado, pero Joshua y Caleb no dudaron. Ellos dijeron que se podía hacer, pero desgraciadamente la gente escuchó más a los 8 que a los 2, y por eso es que pasaron 40 años dando vueltas a través de la naturaleza. Los ojos de Abraham estaban concentrados en cosas eternas, así como también sus herederos. Dios prometió que sus hijos tendrían como herencia al mundo. Él tuvo que esperar 24 años solamente para que la promesa de tener un hijo fuera cumplida. Él tuvo que esperar 2000 años para ver que el Isaac más grande, esto es Cristo, viniera al mundo. Y ahora ha tenido que esperar otros 2000 años para que sus descendientes asciendan a ser solamente una tercera parte del mundo. Así que ellos esperaron en Dios y Él renovó sus fuerzas, tal como lo dice en
el libro de Isaías capítulo 40, donde podemos ver que no debemos de perder corazón basado en nuestros problemas presentes. Todos tenemos problemas en la vida, cosas que nos suceden, que no esperamos. Eh, Hay problemas que muchas veces no sabemos por qué los estamos sufriendo, pero sabemos que son situaciones que Dios usa para reforzar nuestra fe, para que podamos solventar las situaciones, tentaciones y demás que se nos van a presentar en el futuro. Él sabe cómo estamos constituidos y qué es lo que más necesitamos. Así que Él nos ayuda en esa situación a prepararnos, a confrontar esas situaciones que sin la preparación que Él nos da, no hubiéramos podido solventar o aguantar. Pero Él nos ayuda a triunfar en este tipo de situaciones. Yo he tenido situaciones en las cuales, cuando he estado teniendo problemas aún con mi transportación, ¿verdad? En los cuales he encontrado que Dios me da la paciencia para poder lidiar con estos problemas y poder salir triunfante. Ahora, este es un ejemplo muy simple, pero hay ejemplos que podemos pasar horas y horas hablando al respecto, en los cuales vemos que Dios nos ayuda a pasar pruebas para poder estar fuertes, para resistir los problemas que vamos a confrontar en el futuro. Así que, una vez más, no nos llenemos de amargura, no nos desanimemos por los presentes problemas que estamos pasando, porque una vez más, si pensamos y meditamos al respecto, comparado con la palabra de Dios, podemos ver que estas situaciones se nos presentan, que son realmente bendiciones, que muchas veces no las vemos como tales, pero que son bendiciones que nos van a ayudar a solventar problemas en el futuro. Ahora vemos que un hijo le es nacido a Noemí. Y esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículos 14 a 17. En esta sección, leyendo esos versículos 14 al 17, dice que las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama. Es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, le puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí, has tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que podemos ver cómo Dios, a la larga, bendijo a Noemí con un nieto, pero un nieto que realmente vino a ser como un bebé para Noemí, como un hijo.
Realmente ella lo trató como su hijo y incluso las mujeres le decían eso, ¿verdad? Que ese hijo era su redimidor, el redimidor de Israel. Como le dicen, que él va a ser alguien que va a traer su vida una vez más a ser una vida que no es amarga, pero una vida que está llena de las bendiciones de Dios. Dice que es más, Él va a ser el restaurador de su alma, sustentará su vejez y que inclusive su nuera es de más valor que los 7 hijos. Así que le llamaron Obed. Y Obed, él, una vez más, fue el padre de Jesse, el padre del rey David. Así que, ¿qué herencia le dio Dios a Noemi después de la amargura que ella tuvo que sufrir?